y ahora vienen otros principios con mucha más relatividad. Ya no existen colocaciones sin riesgo, todo tiene su riesgo. ¿Qué hacer entonces con nuestros ahorros? Pues bien, hemos trabajado, se ha investigado, se ha analizado las distintas alternativas que podemos ofrecer de una manera personalizada a nuestros clientes, de tal manera que se puedan colocar los ahorros, que puedan tener una defensa de la depreciación monetaria y que cada uno pueda proteger su patrimonio aceptando el riesgo que pueda aceptar cada uno. De estos aspectos, y además del mercado, pues nos hablará a continuación Jaume Puig, bien conocido de todos ustedes, director general de GVC Gaesco Gestión, nuestra sociedad gestora, y que espero que les dé unas frescas exposición y frescas ideas en esta tarde tan calurosa de julio. A continuación abriremos un turno de preguntas y luego, si nos acompañan, tomaremos un refresco todo. Muchas gracias. Hola, ¿me oyen bien? ¿Sí? No. ¿No? Vale. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Me oyen? No se oye. ¿Ahora? Bueno, probemos con este entonces. Ahora sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Es un día de estos de verano, ya casi en verano, según la quincena de julio. Venir a escuchar una conferencia de finanzas hay que tener un poco de ganas, ¿eh? Hay que ser un poco militante, porque si no, se me ocurren 1000 sitios para estar y no estar aquí ahora mismo. O sea que muchísimas gracias por estar. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar hablar de algo que preocupa a muchísima gente hoy, que es qué hacer con el ahorro, porque ha habido momentos en el tiempo donde esto es más fácil saber lo que hacer. En estos momentos del tiempo es muy difícil, muy complejo saber lo que hacer. Entonces hoy el ahorrador familiar ya no sabemos si tiene una ventaja o tiene un problema, es decir, tener ahorro siempre ha sido considerado una gran virtud, pero en estos momentos hay mucho ahorrador perdido que no sabe si es bueno, incluso si es malo tener ahorro, una cosa que de ninguna forma. Vamos a ver si podemos hoy poner un poquito de luz en lo que es el dilema del ahorro. Bueno, para empezar un poco, lo que vamos a empezar a decir es, bueno, ¿dónde está el ahorro? O sea, este ahorro que tienen las familias, este ahorro familiar, ¿dónde está invertido? ¿Dónde está a día de hoy puesto? Bien, podemos ver lo siguiente: la mayor parte está en depósitos y en efectivo, en caja, en billetes, pero en depósitos es un 48%. Un 13,5% está en empresas, las no cotizadas. Estamos hablando de aquella persona que tiene una actividad, un negocio y tiene una SL, tiene una SA, no cotizado, está de impuesto. En seguros hay un 8,8%, en fondos de inversiones y un 6 y pico, en renta variable directa cotizada otro 6, en fondos de pensiones un 5, aunque la mayoría son externos. Es decir, externos quiere decir los fondos de pensiones, por ejemplo, que tenga la banca para empleados o que tenga empresas para empleados. Desafortunadamente el fondo de pensiones individual está poco desarrollado. Luego hay personas que tienen directamente inversión en renta fija, bonos pagarés, un 3%, hay créditos, hay entidades, hay otros, y nos vamos al 100%. Bien, dos conclusiones rápidas solo respecto a cómo está el ahorro hoy invertido, estos datos de 31 de diciembre. Primero, toda la parte roja, los depósitos, los seguros y las entidades de previsión social, esto es lo que denominamos intermediario. Es decir, el dinero que tiene el ahorrador, que lo ha depositado en una de estas entidades, este dinero está en el balance de estas entidades. Y esto a día de hoy es fundamental. Hoy vamos a distinguir mucho entre lo que es intermediación y desintermediación. En otras palabras, que el dinero que uno ha puesto en una entidad financiera esté en el balance de esa entidad financiera o que no esté en el balance de esa entidad financiera. Esto siempre ha sido igual, pero después de lo de Chipre, evidentemente esto es un factor que hay que tener en cuenta como ahorrador. Segundo punto, hemos hecho una especie de ponderación de decir, bueno, una persona que tuviera todo esto, más o menos en esta proporción, ¿qué rentabilidad obtendría en un año? En este año 2013, ¿qué rentabilidad obtendría? Claro, la parte de efectivo no se lo pierdan, el efectivo es el 5% del patrimonio, esto es un 0,
la parte de los depósitos estaremos en un 1,5 aproximadamente, números redondos. Empresas no cotizadas, hoy en día es difícil tener rentabilidad positiva en empresas, pues en pequeños negocios que estén aquí. Seguros, la rentabilidad es baja. Fondos de inversión y SICAVs, hemos tenido en cuenta que la mayor parte de fondos de inversión que hay son monetarios, con lo cual rentabilidad muy baja, rentabilidad o garantizados, rentabilidad muy baja. Renta variable sí, positivo. Fondos de pensiones también. Los externos, esta gran mayor parte están muchos en mercado monetario, poco invertidos. La renta fija creemos que este año no va a sumar, sino que va a restar, rentabilidad negativa. Entonces hemos hecho una especie de digamos, de resumen de todo esto, y lo que obtenemos es que una persona que tenga lo mismo que todo el mundo, la media, va a acabar el año con una rentabilidad esperada de alrededor de un 2%. Esta es la rentabilidad media que alguien que tenga este activo puede acabar un año con esto. Bueno, ¿qué quiere decir un 2%? ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues tenemos que compararlo, como no puede ser otra, con la inflación. La última inflación del mes de junio es un 2,1, pero además este 2,1, los últimos 5 años es un 2, la media, los últimos 10 años es un 2,6, vemos que la inflación está muy anclada en este 2, 2,5%. Y en cambio, y si miramos la subyacente, también estamos en esta zona. Con lo cual, ¿cuál es el problema y el dilema que tiene hoy el ahorrador? Que el ahorrador, con esta estructura media, no supera la inflación, lo cual quiere decir que va perdiendo capacidad adquisitiva. Y ya no digamos aquellas personas que no tengan nada de una de ellas, lo tengan todo concentrado aquí o que lo tengan todo concentrado ahí, ¿eh? Cada uno debería estar en su sitio. Pero el gran problema que tiene el ahorrador hoy es que no recupera la inflación. Y a eso es lo que vamos a intentar dar medida. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo lo siguiente. En el último año los depósitos bancarios, mayo 2012, mayo 2003, han caído un 5%. Y en cambio, en el mismo periodo, los fondos de inversión han subido un 7,5%. Entonces, voy a explicar los 4 motivos que creemos principales por los cuales está sucediendo este fenómeno: caída de depósitos, subida de fondos. Vamos a ver. Primer motivo. Bueno, a nadie se le escapa que desde enero de este año especialmente, con la recomendación del Banco de España, los depósitos, esto es cómo los han remunerado, la línea azul, los depósitos a las familias en todos estos últimos 10 años. Ahora hay una caída, estaban alrededor de un 3, y ahora están ya alrededor del 1,5. Y, es más, creemos que vamos a ver los depósitos por debajo del 1, luego analizaremos por qué cuando tratemos de los bancos. Pero el tema es que claramente no es la primera vez que pasa, estamos por debajo de la inflación, pero vemos que en los últimos años esto ha pasado muchas veces. O sea, muchas veces la remuneración del depósito no ha cubierto la inflación. Entonces, primer motivo por el cual hay una huida de depósitos, porque los depósitos tienen una remuneración baja y en descenso. ¿De acuerdo? Segundo motivo, bueno, este segundo motivo siempre ha estado ahí, pero se le ha dado especialmente importancia después de Chipre. Antes de Chipre a esto se le daba menos importancia, aunque siempre existía, que es el hecho clave de lo que decíamos. Cuando alguien invierte, esa inversión que ha hecho está en el balance de la entidad financiera donde ha invertido o no está en el balance. Y esto es fundamental. Es lo que antes decíamos, intermediación o no intermediación. Bien, vamos a ver la diferencia. Cuando ustedes invierten en un depósito, está claro que están en su balance. Con lo cual la suerte de su depósito depende de cómo este banco haya hecho las inversiones, que básicamente son 2/3 partes créditos y una tercera parte más o menos deuda pública. Bien, esto es un esquema. El otro esquema, el de que alguien no está intermediado, lo ilustramos con este ejemplo. Vamos a ver. Este es el caso de un fondo de inversión, es el caso de quien tiene acciones directamente, es el caso de quien tiene bonos directamente, es el caso de quien tiene todo lo que no está intermediado, que estaba señalado en la parte anterior. Bien, primer tema. Imagínense ustedes que son propietarios de esta casa. Ustedes son propietarios de esta casa. Entonces ustedes, al ser propietarios de esta casa, ustedes le dicen a alguien que se preocupe de alquilar esta casa a los mejores inquilinos posibles, cobrando la máxima renta posible, etcétera, 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 etcétera. Este es el gestor, que en un caso de una finca, si esto fuera una casa, sería el administrador de fincas. Bien. Nosotros los gestores de inversión somos lo más parecido, con alguna diferencia, al administrador de fincas. ¿Qué intentamos? Que el capital que se nos deja, nosotros intentamos maximizar. Esa es nuestra función. Pero ahí intervenimos, esta es una entidad financiera que interviene. En el caso particular de los fondos, interviene una segunda entidad financiera, que es un banco que lo que hace es custodiar, es decir, en este caso ver que la casa está ahí. Es una función muy mecánica, ¿no? Sale dinero, compras bonos, vendes bonos, entra dinero, etcétera. Bien,
Bien, lo importante es lo siguiente. Esta casa, que en este símil que hago es el capital que ustedes tienen, no está en el balance ni del administrador gestor ni del custodio. De forma que si en un único día quiebran los dos, quiebra un banco importante y quiebra el gestor, ustedes siguen siendo titulares de la casa. Es algo parecido, en este símil del administrador de fincas, aquella persona que tiene un inmueble, su administrador de fincas quiebra, si quiebra el administrador de fincas, ¿qué se hace? Se cambia el administrador de fincas. Pero nadie interviene en la titularidad, que es directa. Esto pasa en los casos de los fondos, de las acciones, etcétera. ¿Qué ocurre? Siempre ha sido más seguro un fondo de inversión que un depósito, no de ahora. Lo que pasa que tras Chipre, esto se ha visualizado. Hay personas que dicen, ¿qué pasa? ¿Puedo perder mi depósito? Sí, pero ¿puedo perder mi fondo? No. ¿Puedo perder mis acciones? No. ¿Puedo perder mis bonos? No. ¿Por qué? Porque no son titularidad de nadie, son directamente mías. Bueno, esto es muy importante. Segundo motivo. Tercer motivo. Bueno, a nadie se le escapa que se ha subido la fiscalidad, se ha subido el IRPF, y esto hace que la gente busque instrumentos fiscalmente mejores. Entonces, los fondos de inversión tienen tres grandes puntos favorables. Primero, que cuando alguien invierte en un fondo de inversión, difiere la tributación hasta que los vende. Eso quiere decir que ha habido personas que han entrado dineros en los fondos ya como una vía directamente de controlar la renta, porque hasta que no venda no va a haber renta. Renta por ningún concepto, ni por plusvalía, ni por dividendos, ni por nada. No hay renta. Esto es importante en IRPF, pero también en patrimonio. Ustedes saben que el impuesto de patrimonio hay un límite, que es más o menos lo que se paga de los dos impuestos, hay un límite del 70% del IRPF. Esto es importante. ¿Y qué pasa? En entornos actuales con IRPFs muy altos, esto es más importante de lo que era antes con IRPFs más bajos. Segundo es el traspaso. Es el único activo de los fondos que se pueden traspasar de unos a otros sin tributar. Si eres persona física, si eres persona jurídica, no. Eso quiere decir que una persona que diga yo quiero estar a un fondo de más riesgo, lo puede mañana poner a uno de menor riesgo, luego a otro que sea un riesgo distinto, y no tributa hasta que lo saca de los fondos. Con lo cual esto ayuda al diferimiento. Y luego hay un tema que es muy técnico, pero que es muy importante, que se lo resumo fácilmente. Ustedes imagínense que ponen 1000 en un fondo de inversión, imagínense que han ganado 100, con lo cual empezaron con 1000 y ahora tienen 1100. Imagínense ustedes que a final del año dicen, mira, estos 100 que he ganado, voy y los saco. ¿De acuerdo? Se sacan los 100. Bien, ustedes podrían pensar que los 100 que sacan, esos 100 son los 100 que han ganado. Eso es lo que ustedes podrían pensar. Bien, pero esto no es lo que piensa el fisco. Cuando ustedes sacan 100, hay una parte que es devolución de capital, vamos a poner 90, y hay una parte que es rendimiento, vamos a poner que es 10. Situación, quien instrumenta las cosas así, ha ganado 100, pero ese año en renta paga sobre 10, no sobre 100. En cambio, si estos mismos 100 hubieran sido fruto de un depósito, de un dividendo, de un cupón, etcétera, había pagado sobre los 100. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es un tercer punto que también está ayudando a que los fondos estén subiendo. Ahora, el punto más importante que más está ayudando es el siguiente. Es decir, a nivel ya no español, sino a nivel mundial, hay un flujo de dinero que va desde el no riesgo hacia el riesgo, en mayor o menor medida. No quiere decir que alguien venga a un depósito para comprar acciones de países emergentes, pero sí es un trasvase en una sola dirección, de no riesgo a riesgo. ¿Esto por qué? Primero, el no riesgo no paga. El no riesgo paga por debajo de la inflación. Punto número 1. Punto número 2. El no riesgo, por determinadas circunstancias de mercado que ahora trataremos, hoy es más arriesgado de lo que es normal, mientras que el riesgo hoy es menos arriesgado de lo que es normal. Parece un poco que el concepto de riesgo hoy está invertido debido a la situación de los mercados. Y luego, por un tercer punto, que es que mayoritariamente a nivel mundial las familias y los inversores tienen poco riesgo en sus carteras. Estos años atrás que se han asustado porque el mundo, de Lehman Brothers, etcétera, ha tenido una conclusión que muchas familias se han puesto defensivas, con lo cual tienen poco riesgo en sus carteras. Bien, entonces, esto de aquí, podríamos poner las opciones que tiene alguien de invertir desde lo más defensivo a lo más agresivo, y lo que estamos haciendo es este trasvase a nivel mundial que está yendo de aquí a aquí. Bien, vamos a ver de todos estos puntos que alguien puede invertir, estos tres círculos señalan los tres grandes áreas donde creemos que invirtiendo hoy de cara a futuro hay rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el mercado monetario, lo que decíamos, el problema que tiene en el mundo no cubre la inflación. No es recomendable en este momento.
hay que tenerlo lo mínimo posible. Segundo, la renta fija, lo habrán vivido los últimos 2 meses, caídas importantísimas de renta fija. O sea, muchas personas que tienen renta fija están perdiendo dinero. Entonces, esto además, como veremos, es un proceso que solo se ha iniciado. Se va a perder muchísimo más dinero en las personas que tienen renta fija. Entonces, vamos a ver estos 3 círculos, donde los cuales creemos que invirtiendo hoy tienen valor. Primero, de más agresivo a más defensivo, renta variable, lo vamos a tratar hoy, ahora. Después, retorno absoluto, también lo vamos a tratar, cada uno por separado. Y tercero, algo que denominamos renta con valor, que ya les transmitiré un poco de qué se trata. De forma que a día de hoy creemos que estos son los 3 círculos donde concentrar el ahorro. También es verdad que este es menos arriesgado, este lo es más y este lo es más. Entonces, estos 3 círculos, en la parte final lo veremos, una parte determinante es cuánto invierto en esta parte, cuánto invierto en esta parte y cuánto invierto en esta parte. Y esto también, como veremos, es una cosa que solo se puede hacer con un traje a medida. Esto es inversor a inversor. ¿Bien? Bueno, vamos a ver las 3. Empecemos por la más arriesgada, renta variable, la primera de las 3. Bueno, cuando invertimos en renta variable hay un objetivo único. ¿No? Ya veremos que luego en otros hay más objetivos. Aquí el objetivo es único, que es maximizar la rentabilidad, ganar lo máximo posible. ¿De acuerdo? Bien, para entender un poco cómo están los mercados, este gráfico es importante entender lo que es lo siguiente. ¿Qué ha pasado con el dinero a nivel mundial en los últimos años? ¿Bien? Podemos tener la línea azul, es dinero que ha ido a acciones, equities. La línea verde es dinero que ha ido a bonos, a renta fija. Bien, antes de Lehman Brothers, ven aquí el año 2007, más o menos el dinero estaba en los 2 activos invertidos. Pero cuando viene Lehman Brothers, y el mundo se asusta, porque el mundo en Lehman Brothers sí se asustó, aquello sí fue de verdad, ¿qué ha pasado? Ha habido una salida continuada que ha durado 5 años de salida de dinero de acciones. Y ha habido una entrada continuada, 5 años, de dinero que ha entrado en renta fija. Y, como ven, la variación es enorme. Bien, veremos ahora que esta bajada, esta salida de dinero en acciones, no quiere decir que las bolsas hayan caído. Al contrario, las bolsas desde aquí empezaron a subir fuertemente. Aunque saliendo dinero de las bolsas han subido fuertemente. Pero vamos a ver los bonos. ¿Quién ha comprado estos bonos? Alguien puede decir, hombre, son personas que se han asustado, han vendido renta variable y han comprado bonos. Bien, esto es una parte. Pero no es la mayor parte. La mayor parte de aquí, ustedes habrán oído hablar de los quantitative easing, todos estos programas que se han hecho de mercados, digamos, bancos centrales que han, lo que se llama comúnmente, la maquinita de hacer dinero, la han puesto a funcionar y han creado dinero. Bien, este dinero que han creado, ¿dónde ha ido? O sea, la Reserva Federal Americana, que ha creado mucho dinero, ¿dónde ha ido? Pues directamente ha ido a comprar bonos. La Reserva Federal está comprando 45, 50, 60 mil millones de dólares cada mes en bonos americanos. Bonos de diferentes tipos, pero bonos. Con lo cual, esta demanda de bonos, ingente, enorme, es una demanda que ha venido mucho de la creación del dinero nuevo de los gobiernos centrales. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta, si habrán visto en los periódicos que aquellos sitios donde su economía ha mejorado mucho, como Estados Unidos, están diciendo ya que van a parar esta máquina de hacer billetes. Además lo están haciendo muy bien. Lo han preanunciado, que cuando el paro esté en 6,5 lo pararemos. Ya van diciendo en diferentes reuniones, bueno, hay un 20% que ya querría pararlo, un 80% que todavía no. La siguiente reunión, ahora ya hay un 35%, o sea, van anunciándolo muy bien. Y el último anuncio que hicieron fue un anuncio que era el siguiente, es decir, mire, vamos a seguir como estamos este año y el que viene vamos a ir aflojando y si todo va normal, dentro de un año habremos acabado de comprar. Bien, este acabar de comprar, ¿a quién perjudica? Pues al mismo que ha beneficiado. ¿A quién ha beneficiado? A los bonos, a los bonos. De hecho, desde que comunicaron esto, este gráfico es un gráfico que acaba en el 9 de mayo. Y aquí en el 9 de mayo, esta casa en concreto decía, no se ve rotación a la vista. O sea, no creemos que vaya a salir dinero de los bonos y entrar en bolsas. ¿Qué ha pasado? Que en los 2 meses, tanto de mayo como de junio, ha salido muchísimo dinero de los bonos. Y la renta fija ha caído muchísimo. Y hay muchos inversores que están perdiendo dinero en renta fija y no comprenden el porqué. Bien, solo decirles, esto de aquí que ha empezado hace 2 meses, puede durar muchísimo tiempo.
Con lo cual, no podemos en este momento recomendar renta fija porque, primero, toda esta presión de dinero ha hecho que lo que paga la renta fija hoy, tanto a corto plazo como a largo plazo, no está relacionado con la inflación. Se paga mucho menos. El bono alemán debería pagar un 4, un 4,5, un 5%, no un 1,3 ni un 1,4. El bono americano, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué está pasando? Hoy el riesgo está aquí, en la renta fija. Bueno, y la renta variable, ¿qué pasa en la renta variable? Que es de lo que vamos a hablar. 5 años saliendo de dinero, pero no sé si lo ven aquí, justamente el 1 de enero de este año, algo cambia el 1 de enero, y tenemos todos estos meses con dinero entrando en los mercados de renta variable. O sea, todo este año está entrando dinero en las bolsas. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué de repente 5 años saliendo y ahora entrando? Bien, pues esta entrada que ven ustedes, si la ven, por mucho que es muy importante y que ayuda a los mercados, si se fijan ustedes es un inicio. Esto puede durar años. Estamos aquí, de hecho, esto debería, la parte de renta fija debería ir bajando y esta parte debería ir subiendo. Y esto tiene una enorme implicación para los mercados. Bueno, yo no sé qué pasa, pero hay muchísima gente que cree que las bolsas están en crisis y que las bolsas han bajado. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ¿de acuerdo? Aquí hemos puesto muchas bolsas, ¿vale? Las principales bolsas del mundo. Aquí estamos en el año 2006. Las bolsas están más o menos bien. De repente Lehman Brothers hace que caigan, fíjense, todas las bolsas del mundo, todas cayeron fuertemente. Las caídas fortísimas, ¿eh? O sea, de 110 a 50, de 130 a 50, enormes caídas. Ahora bien, ¿qué ha pasado desde aquí? Y aquí los mínimos aproximadamente son febrero-marzo de 2009. Pues que las bolsas han subido fuertísimamente. Entonces, cuando hablemos de crisis bursátil, vamos a ver dónde está la crisis bursátil. Por ejemplo, miren el Nasdaq. El Nasdaq, que había caído como los demás, si empezó en 100 en el año 2006, 170 y algo. Máximos históricos. Bueno, máximos históricos no, porque vienen en el 2000, pero sí de esta caída. Luego tenemos Latinoamérica, cae mucho. Resulta que Latinoamérica tiene un boom espectacular hasta el 2010, y ahora Latinoamérica está aflojando, pero aún aflojando está al mismo precio que antes de la crisis. La bolsa mundial es la verde. La bolsa mundial, la verde, ha recuperado todos los niveles del 2006. La bolsa americana es esta de aquí, está por encima. La bolsa asiática es esta de aquí, también está por encima. Entonces, ¿qué bolsas están por debajo de todo este lío monumental que supuso Lehman Brothers? Pues muy pocas. Tenemos esta de aquí, que es Europa del Este, está un poquito por debajo, no muy por debajo. Tenemos Japón, un poquito por debajo, pero sí sorprenden estas dos bolsas de ahí. Estas sí que están muy lejos de los niveles. ¿Y qué bolsas son estas? Fíjense que están, si estaban en 100, pues estarán en 60, en 65, caídas muy fuertes. Pues esta de aquí es la más marrón, bolsa europea, y esta de aquí es la bolsa española. Luego, cuando decimos que hay una crisis bursátil, etcétera, etcétera, tengamos presente que esta percepción de crisis bursátil la tenemos nosotros. Pero buena parte del mundo esto no existe. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo sepamos. Vamos a ver el siguiente. Toda esta subida que ha habido desde febrero de 2009, vamos a ver cuáles son los mercados que más han subido, los que menos han subido, para ver un poco qué está pasando. Primero, desde febrero, el mercado que más ha subido es el Nasdaq, un 150%. Y el que menos, el IBEX, un 9,2%. En todos estos, estamos hablando de estos 4 años largos que han pasado. Ahora bien, esto que ha pasado en estos años, si vamos cortando y miramos solo el último año, las cosas van cambiando. Porque en el último año resulta cuál ha sido el mejor mercado, el Nikkei, bolsa japonesa, que ha subido un 61%. Y el peor, emergentes. O sea, emergentes es un buen mercado desde el principio y ahora ha aflojado un poco. Ahora vamos a ver el IBEX. El IBEX es un 36%, ya no es de los peores. Ha subido más el IBEX que el DAX en este año, más que el Eurostoxx, más que el Nasdaq, más que el Standard & Poor's, más que la bolsa mundial. O sea, vamos a ver un poco cómo están evolucionando las cosas. Y este año, vamos a este año. Este año es un muy buen año bursátil hasta ahora. La bolsa mundial ha subido un 12% en dólares, esto es en su índice. El Standard & Poor's un 18%, el Nasdaq un 19%. La bolsa europea está rezagada, solo ha subido, no llega al 2%. El DAX sube un 8%. ¿Y cuál es la mejor bolsa del año? El Nikkei, de nuevo, que ha subido un 39,5%. Entonces, ¿cuáles son? Este año empezamos el año diciendo que esperábamos grandes subidas bursátiles. Bien, están pasando. Pero cuidado, hay algún mercado que se está quedando atrás. El IBEX, menos 3,8% este año.
y los emergentes, menos 9,8. Con lo cual, hay dos mercados que básicamente serían emergentes, que hablaremos de él. Y segundo, el IBEX, aunque el IBEX podemos hacerlo extensivo a periféricos, porque Italia también, por ejemplo, está cayendo sus bolsas estos años. Y entonces lo que vamos a ver es, vamos a hablar de algunas de estas bolsas para decir cuáles creemos que son las mejores o las peores para comprar. ¿De acuerdo? Bien. Mucha gente teme la subida de la bolsa americana. La bolsa americana ha hecho máximos históricos. De hecho, creo que este lunes hizo su máximo histórico. El lunes o martes. Entonces, mire, este es un gráfico de la bolsa americana, del Standard & Poor's en estos años, desde el año 90 y algo, creo que son los últimos 20 años. Fíjense bien, la bolsa americana sube, hace un máximo en el año 2000, cae fuertemente, vuelve a subir, mismos niveles del año 2007, cae fuertemente y vuelve a subir, y hoy, de hecho, lo que ha hecho es superarlo, y bueno, estos días están máximos históricos. Entonces, claro, si alguien mira los gráficos, puede decir, vamos a ver, no hay 2 sin 3, o etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver, si aquí ha caído, porque aquí no va a caer. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente ve este gráfico, por ejemplo, el de bolsa americana, si viera el del Nasdaq estaría todavía más asustado. Y entonces hay muchos inversores que dicen, no, esto tiene que caer. Y hay muchísimo dinero hoy mirando la renta variable, pero esperando una gran caída de renta variable. Y esta gran caída de renta variable se espera desde hace muchos meses. ¿Y cuál es la situación? Que no llega a esta gran caída de renta variable. Pero en base a este gráfico, muchísimas personas del mundo están difiriendo su entrada en renta variable. Bien, vamos a ver. Bien, una cosa es que miremos los gráficos, pero ¿y qué tal si miráramos los beneficios de las empresas? A ver, aquí, cuando el Standard & Poor's tenía este nivel de precios, los beneficios de las empresas americanas eran de 54. ¿De acuerdo? Bien, aquí, en el año 2007, cuando volví a tener los mismos niveles, los beneficios de las empresas americanas eran 89, 90. Bien, y hoy, ¿cuáles son los beneficios de las empresas americanas? 110. Con lo cual, fíjense bien, mismos precios que hace 13 años, pero más del doble de los beneficios de las empresas. Con lo cual, motivo número 1 por el cual el Standard & Poor's no debería estar aquí, sino que el Standard & Poor's tiene recorrido para seguir subiendo fuertemente, es por el motivo más fuerte, más poderoso y más noble que existe, que son los beneficios de las empresas. En Estados Unidos los beneficios de las empresas están en máximos históricos. Vamos a verlos, son estos. Estos son los beneficios de las empresas americanas, en beneficio por acción. Suben, 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 tienen una caída pequeñita al año 2000, estas Lehman Brothers, máximos históricos. Hoy, este nivel de beneficios, en 30 de junio, es 103. Finales de este año, esto es la expectativa del mercado, que estén en 110. Finales del año que viene, 123. Finales del otro año, 135. Si los beneficios de las empresas siguen creciendo a este ritmo, de hecho, como veremos después, no haría falta que crecieran a este ritmo, porque este ritmo de crecimiento de beneficios es el doble de lo que es normal, y aplicamos unos múltiplos normales, pues dentro de unos años el Standard & Poor's lo veremos en 2200, 2300, sencillamente subida de beneficios con sus múltiplos que hay. Con lo cual, aquellas personas que quieran decir, ha subido demasiado y no me veo entrando en los mercados, que miren a los beneficios de las empresas. Uno de los motivos por que los beneficios de las empresas están en máximos históricos es, primero, el crecimiento mundial está en máximos. Nunca el mundo había estado tan bien como ahora. O sea, lo que decíamos antes de la crisis, en el mundo no hay crisis económica. En el mundo hace años que está creciendo entre un 3 y un 5%. Si hoy aquí creciéramos entre un 3 y un 5%, les aseguro que nadie diría que aquí hay crisis. El mundo está yendo muy bien. Otra cosa es, que es más complicado de ver en nuestro caso, que todo el mundo crece. Hay una zona en el mundo que no crece, la única, que es la zona euro, la única, y dentro de la zona euro hay 4 o 5 países con unas tasas de crecimiento pésimas entre las cuales estamos. Entonces, insisto, ver al mundo o intentar ver lo que está pasando el mundo desde lo que estamos viendo a nosotros en la calle solo induce a error, porque el mundo no está de ninguna forma como nosotros luego daremos algún dato. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Estos son los márgenes de las empresas. Bien, ¿qué sucede? En Lehman Brothers todo el mundo se asustó. Lehman Brothers era una cosa realmente importante, nueva, nadie sabía qué podía pasar. Bien, y las empresas de momento paran máquinas, paran pedidos, paran todo y empiezan a caer márgenes. ¿Pero qué hacen aquí las empresas? Todas. Las que ganaban dinero y las que perdían dinero.
todas se reestructuran. Todas empiezan a hacer algo que es muy sencillo, que es cortar costes, de forma que ahora cuando vemos empresas, o vemos un ejemplo, sucede lo siguiente. Una empresa que ganaba una cifra, luego le cayeron las ventas y ahora vuelve a ganar lo mismo, a vender, que vendía una cifra, que le cayeron las ventas y vuelve a vender lo mismo que en ese momento. ¿Qué diferencia hay? Mismas ventas, pero más beneficios. Y esto está pasando en todo. Bien, vamos a poner un ejemplo. De estos ejemplos les podríamos poner los que quisiéramos, pero para que entendamos de qué estamos hablando con esto de los beneficios, las ventas y los márgenes. Vamos a poner un ejemplo además de una empresa conocida por todos, Michelin. Michelin, oligopolio mundial, hay 4 o 5 grandes empresas fuera que se reparten el mercado a nivel mundial, las Goodyear, todas estas, más algunas salientes como la Hankook, estas las coreanas, pero fíjense bien, vamos a ver Michelin. Michelin vendía al año 2007 ventas 16.800 millones de euros. El año pasado vendió 21.500 millones de euros. Y en un par de años vende 22.200 millones de euros. Con lo cual, lo que está claro es que las ventas le han subido mucho en todo este periodo. Segundo, bueno, vamos a los beneficios directamente, aunque podemos ver las líneas que queramos. Ganaba 772 millones el año 2007, que era unos beneficios récord para ellos. El año pasado ganó 1.570 millones y dentro de 2 años 1.679 millones. Y quien quiera ver cómo están los beneficios, aquello que decíamos de los márgenes, fíjense, en el año 2007, antes de la crisis de Lehman Brothers, los beneficios eran de un 4,5% de sus ventas, de cada 100 euros que vendía, 4,5 eran beneficios después de impuestos. Esto el año pasado ya fue 7,3%. Y la previsión en 2 años más, 7,5%. ¿Ven el aumento de los márgenes? Están ganando todas más. Está claro que esta empresa ha hecho ampliaciones de capital y al final, si lo miramos en beneficios, es mejor verlo en beneficios por acción. El beneficio por acción ha pasado de 5,6 a 8,9, no tiene la misma proporción, pero evidentemente tiene una gran subida. Bien, una empresa con los beneficios así, ¿qué pensaríamos todos de su cotización? Que debería ir subiendo, ¿no? Con los beneficios, ¿no? Pues no. El año 2007 cerró a 75,8 euros esta acción. Y durante el año se llegó a pagar a 102 euros, de máximo y 66 de mínimo. Bien, 75,85 el año 2007 con los beneficios de 2007. Pero en 2012 hemos visto que sus beneficios son muy superiores. Bien, cotización de cierre del año pasado, 71,5, por debajo. Es más, y el máximo 72. Pero, ¿y este año dónde estamos hoy? Hoy está cotizando a 74. Y es que es el máximo histórico, o sea, el máximo del año, por cierto, entre 74 y 59. Con lo cual, vamos a ver, muchísimos más beneficios y vamos a poner que en el mejor de los casos, misma cotización. Aunque no es así porque le voy a cotizar a 102 euros, ¿de acuerdo? Entonces, algo falla, ¿no? ¿Qué debería pasar? O sea, el valor de las empresas tiene que ir detrás de los beneficios. Bien, pues esto no está. Esto está roto, pero no para Michelin, para todo el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense bien, alguien puede decir, hombre, claro, lo que esto quiere decir es que en el 2007 estaba muy cara. ¿De acuerdo? Es claro, si ahora estamos al mismo precio, una de dos. O en el 2007 estaba muy cara, o hoy está muy barata. O sea, no hay más cosas. Bien, vamos a ver los PERs que tiene ahí. Hoy cotiza un PER de 9,3, el año que viene de 8,3 y el otro año de 7,6. ¿Está cara Michelin hoy? No. Luego el problema no es que estuviera cara en el 2007, es que está barata hoy. Y este caso les podría poner pantallas y pantallas de empresas donde las cotizaciones no han seguido a los beneficios de las empresas. Pantallas y pantallas. Es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Bueno, las fábricas en el mundo van a tope, esta es la línea roja, o sea, han recuperado la producción que tenían antes de toda la crisis. Los beneficios de las empresas a nivel mundial están en máximos, se han recuperado todo lo que tenían. Y entonces, claro, queda algo más aquí, ¿no? Algo más que es decir, bueno, muy bien, estamos beneficios en máximos históricos, pero ¿y los próximos años qué? ¿Qué va a pasar? Bien, estas son las previsiones del mercado para los próximos años, del año 2014 al 2013 y del 2015 al 2014. Que el Standard & Poor's los beneficios aumenten un 11,6, en el Nasdaq un 16, en el Stock un 12, en el DAX un 13, en el Nikkei un 12, Hansen un 9, en el IBEX un 16.
¿de acuerdo? Y el otro año. Entonces, si normalmente los beneficios aumentan a nivel de un 6%, ¿esto qué son? Son crecimientos muy superiores. Entonces, claro, puede decir alguien y dice, bueno, no me lo creo, porque estos son estimaciones, que son estimaciones. Entonces, ¿qué es lo único que podemos creernos? Los beneficios que están dando las empresas, porque cada 3 meses publican beneficios. Y es muy fácil. ¿Son mejores o peores de lo que se espera? Esto es lo que se espera. ¿Son mejores o peores? Bien, ¿dónde estamos a día de hoy? Bueno, llevamos 4 años seguidos que cada trimestre, los beneficios que se presentan superan a los esperados. Y ahora, hace una semana, ha empezado la presentación del segundo trimestre del año. No podemos hacer estadísticas, ¿por qué? Porque se llevan pocas empresas. Sí podemos decir que las pocas que llevan han superado las expectativas con creces. Ahora, hay otro dato que le damos más verosimilitud, que es el siguiente. Para nosotros es muy importante los preanuncios. O sea, ustedes saben que cuando las empresas tienen que presentar resultados, si resulta que una empresa sabe que dentro de 3 semanas tiene que presentar resultados y sabe que son malos o que van a ser malos, muchas veces hacen preanuncios. O sea, sale el director financiero y dice, mire, las ventas nos vamos a quedar cortas respecto a las expectativas. Hacen preanuncios. Para nosotros es muy importante ver cuántos preanuncios hay. Si hay muchos preanuncios, esto lo que puede decir es que los resultados van a ser malos. ¿Qué sabemos a día de hoy? Que los preanuncios son súper normales y pequeños. Con lo cual, ¿qué estamos esperando? Que esta campaña de resultados sea buena. Entonces, claro, si están en máximos históricos y creciendo al doble de lo que es normal, las bolsas que en general están detrás de los resultados, ¿qué esperamos que hagan las bolsas? Seguir y seguir subiendo, porque están muy lejos. Las bolsas no están anticipando nada, están a día de hoy detrás de los resultados. Bueno, lo de España, esto, perdonen un ejemplo, lo pongo varias veces, pero aquello que digo, cuando dices que en el mundo no hay crisis, claro, alguien te puede decir, pero oiga, ¿usted ha salido a la calle? Claro que he salido a la calle. Pero el tema es en qué calle salimos. Porque en el mundo, como decía, esto es la venta de coches. El año 2005 en España, máximos históricos, se venden 1.700.000 coches, máximos históricos. El año pasado, 700.000. Mucho menos de la mitad. Pero en el mundo, 47 millones de coches se vendían cuando aquí se vendían unos 700, y el año pasado 63 millones de coches. Máximos históricos. Nunca antes se habían vendido tantos coches. Ustedes hablen con BMW, pero no con BMW, no. Hablen con cerveceras, hablen con la Heineken, hablen con Lambert, hablen con Nestlé, hablen con todas estas empresas. Todas están aumentando sus ventas fuertemente. Y todas están aumentando sus ventas en los países emergentes. Nadie de estas empresas, ni siquiera Nestlé, que son empresas que llevan muchísimos y muchísimos años en los mercados emergentes, tanto que tienen algunas marcas suyas que la gente de Bangladesh las considera, cree que son locales, no sabe ni que son suizas. Este es el tema. Pues incluso a esta gente les está sorprendiendo el crecimiento. Y cuando hablamos con cerveceras, yo recuerdo la conversación con Heineken, dicen, nunca en la vida nos hubiéramos imaginado las cervezas que estaríamos vendiendo a día de hoy. Luego veremos qué es lo que está haciendo comprar coches, cervezas, etcétera. Luego lo veremos que es que en el mundo se está creando montones de clase media, pero a expuertas. Cada día hay más clase media. Claro, esto visto desde aquí, donde cada día hay menos clase media, cuesta de ver. Pero esta es la realidad que está pasando en todo el mundo, y esto es lo que hace que las empresas que venden a todo el mundo, esta es su situación. Entonces, vamos a ver, estos son unos diferentes ratios. Claro, hay muchas bolsas. Yo hablaré de 3. Si alguien quiere hacer preguntas, podemos. Hoy hablaré de IBEX 35, vamos a hablar también de emergentes y vamos a hablar de Japón. Si alguien quiere más otras bolsas, luego en el turno de preguntas o cuando quieran, por supuesto, estaremos muy gustosos de responderlos. Bien, estos son ratios de valoración diferentes. PERES, precio-valor contable, rentabilidad de dividendo, prima de riesgo, etcétera. Lo primero que vemos es con estos ratios es que todas las bolsas del mundo están baratas. Primera conclusión. Segunda conclusión, no todas están igualmente baratas. He marcado en azul las que más baratas están, las que mejor salen en cada ratio. Hay 2 bolsas que salen las más baratas en todos los ratios. Con lo cual, estas bolsas hay que tenerlas. Primera, el Eurostoxx, Europa. Segundo, bueno, aquí hemos puesto el Hang-Seng, bolsa de Hong Kong, pero esto estaría así para un montón de mercados emergentes. O sea, 2 bolsas que todo el mundo debería tener son europea y emergentes. Luego, por ejemplo, el IBEX, que sale barata por PERES, sale barata por precio-valor contable, sale barata por dividendo, no sale tan barata por prima de riesgo, por un motivo, porque los beneficios del IBEX sí que han caído. No son los del 2007, son más bajos que en el año 2007. ¿De acuerdo?
Vamos a las tres bolsas. IBEX 35, a ver. Primer motivo. El IBEX 35 ha caído. Estamos ahora creo que en 7.800, ¿no? 7.800. Nosotros acabamos la valoración hace 2 semanas y nos da que el IBEX, por el valor que tiene cada empresa, por los resultados que tiene cada empresa, debería estar cotizando en 13.500. Luego, incluso el IBEX ahora mismo, que es de las peores bolsas del mundo, las que peor se ha comportado, el IBEX 35 tiene un enorme recorrido. Este enorme recorrido, esto es, la línea azul son las cotizaciones, o sea, el IBEX, y la línea verde, valoramos a cada una de las 35 empresas que forman parte del IBEX en función de sus resultados y lo agregamos. Y entonces nos da esta diferencia, valor fundamental con esto. Esta diferencia es un descuento. Entonces, este descuento, ¿qué quiere decir? Quiere decir que comprando ahora renta variable, compramos lo que vale pero más barato. Si lo miramos desde el punto de vista financiero, habría que correr a comprar IBEX 35. ¿Ustedes creen que la gente está corriendo a comprar IBEX 35? No. No lo van a hacer. Porque si la gran masa se comporta como siempre, ¿qué esperamos que ocurra? Que esto suba, porque los beneficios del IBEX 35 hicieron mínimos el año pasado, este año son superiores y los otros son más superiores. Lo que queremos es que esto suba y que se encuentren por aquí arriba. No queremos que esto se encuentre a 13.500, queremos que se va a encontrar más arriba. Bien, si ustedes creen que las personas van a comprar aquí, a nivel global, alguien de aquí puede estar muy comprado y perfecto, pero a nivel global no ha pasado nunca. Aquí, cuando en el año 2002, cuando hubo otro descuento importante, valían 10.000, cotizaban a 5.000 y poco, la gran masa no compró aquí, compró aquí, cuando esto se juntó muy arriba. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que nuestro inversor no invierta con el retrovisor, sino que invierta sabiendo que hay descuento, que no espere a que esto suba para invertir, porque cuando sube, sube rápido. El año pasado decíamos comprar Japón, en la presentación que hicimos en julio, comprar Japón. Hasta mitad de noviembre, todas las bolsas subían y Japón estaba parado, no subía. Y nos recibíamos muchas preguntas, oye, ¿qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Japón? Bueno, Japón, desde mitad de noviembre hasta ahora, ha duplicado. En 6 o 7 meses, la bolsa japonesa ha multiplicado por 2. Es decir, cuando algo está barato hay que estar dentro, porque lo que no podemos hacer como inversores es perder un descuento de esta magnitud. Este descuento además, si se recuperara como normalmente en el pasado se recuperan los descuentos, tenemos unos modelos que lo miramos, quiere decir que este descuento se podría recuperar a final del 2014, o sea, en un año y medio. Con lo cual, ¿qué decimos nosotros en este caso? Tenga tanta renta variable como en este caso española, luego veremos de las demás, como pueda, pero no espere a ver una señal de subida porque será tarde cuando usted va. Ahora bien, hay un tema que tenemos que entenderlo. O sea, ¿por qué la bolsa española sigue tan atrasada? Por los beneficios de las empresas ya podría haber subido mucho más. Entonces, quiero que entiendan un tema que aquí hemos tocado recurrentemente, hoy lo voy a decir muy rápido, pero que sepan ustedes que el gran problema era hace años y es hoy, y sigue siendo, la situación de la banca española. ¿De acuerdo? La banca española he puesto aquí hoy, tiene numerosísimos frentes abiertos. Primer número 1, déficit de provisiones. Es decir, no ha enseñado todavía su agujero real. Ha habido 4 reformas bancarias, se van enseñando cada vez más trocitos del agujero, pero todavía no hemos acabado. Al no haber acabado, ¿qué hace? Hace que una ingente cantidad de inversores no se fíen ni de los bancos ni del país. Porque dicen, un país que no es capaz de hacer que sus bancos muestren su situación real cuando todos los demás, los que tenían burbuja inmobiliaria, lo han hecho, entonces dicen, aquí algo está fallando. ¿Bien? Entonces, ¿qué les está pasando a los bancos? Problemas. Aparte, el principal es este que les he dicho, no mostrar el agujero que ya está en su balance. Ahora se va a hacer una reforma en octubre que va a atacar las refinanciaciones. Estos préstamos que ha dado la banca, que un préstamo no ha podido ser pagado y se ha pagado con otro préstamo. Si no falla nada, en octubre va a salir una normativa que diga que la segunda refinanciación tiene que darse por perdida. Y esto es ingente, porque hay segundas y terceras refinanciaciones más que primeras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando a los bancos? Primero, esto nos lo cuentan los propios bancos. La socialización de la deuda se les está acabando. Es decir, había hipotecas que se estaban pagando hasta ahora por apoyo de familiares de personas que estaban en el paro, etcétera, etcétera. Los bancos, esto es dicho por ellos,
están viendo un fenómeno que algunas de estas hipotecas ya dejan de pagarse. Y a ellos lo achacan, se lo preguntamos, ¿a qué lo achacáis? Dice literalmente a que la familia ya no puede dar más apoyo. Hay otro tema que también nos lo cuentan ellos, que es decir, hay otro tema que es personas que, por ejemplo, están paradas, que disponen de un ahorro para pagar la hipoteca unos meses más, ya consideran que cada mes que pagan están tirando un dinero. ¿De acuerdo? Porque dicen, voy a acabar pagando, no voy a encontrar trabajo en 4 o 5 meses, se me va a acabar mi capital, y al final ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que voy a acabar perdiendo el piso, luego tienen la concepción de esto, y dejan de pagar. Están pasando estas cosas. Entonces, bueno, los créditos fiscales, esto es enorme. Hay una gran lucha. Hoy en día hay bancos que lo principal que tienen en su balance, en su activo, son créditos fiscales. Quiere decir, imagínense un banco que compra a otro y este otro haya perdido 5.000 millones de euros en el pasado. Esto quiere decir que si este banco algún día gana 5.000 millones, ya no tendrá que pagar impuestos porque va a considerar los que perdió. Y entonces el banco dice, bueno, 5.000 que ya estaban perdidos, el 30% de impuesto de sociedades, yo digo que en mi capital tengo 1.500. ¿Por qué? Son los impuestos que dejaré de pagar cuando gane dinero, suponiendo que alguna vez gane dinero suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día todos los bancos están sufriendo fuertemente porque había una normativa que dice, que se va a implementar, que es la SILEA 3, que dice que esto no se puede considerar como capital, que por tanto vale cero. Si esta normativa o contable, muchos bancos que ustedes conocen en su capital baja, tienen que ir mañana a ampliar capital. Están luchando, es una lucha a nivel de despacho. ¿Se va a considerar o no? En Japón pasó lo mismo, ¿eh? La segunda recapitalización de los bancos, cuando se llevaba 12 años, fue por los créditos fiscales. Y un momento que el único activo que tenían los bancos eran estos créditos fiscales. Luego, bueno, futuras contingencias por la emisión de deuda híbrida. Preferentes, subordinadas, esto lo dejo en su consideración. ¿Cuánto les va a costar a los bancos toda esta...? Luego, cláusulas suelo. Bueno, suelo decirles una cosa, no sé lo que va a pasar, pero las cláusulas suelo que se han dado a las hipotecas, nosotros creemos que en el mes de octubre se sacan todas, de todos los bancos. O sea, esto es anticiparse, pero les digo lo que ha pasado a día de hoy. Bueno, saben ustedes que hubo un juzgado, lo sacó, dijo que esto no se da, y hay unos pocos bancos que lo han sacado ya. Se basa más o menos en lo siguiente, o sea, el argumento, se lo cuento, que está en la sentencia, dice más o menos lo siguiente. Que si alguien tiene que pagar en su hipoteca Euribor más 0,5, por decir algo, la información del suelo y del tope, es decir, mira, Euribor más 0,5 pero con un mínimo del 3 y un máximo del 12, o del 9, esto tiene que constar en la misma fila donde te dicen que tienes que Euribor más 0,5. Si constan unas cláusulas más abajo, ya es abusivo y no vale. Entonces, ¿qué creemos que va a pasar? El Banco de España ha pedido a todos los bancos que le digan el importe que les va a suponer la eliminación de las cláusulas suelo. Creo que tienen hasta ahora, el 31 de julio. Y esperamos que en septiembre el Banco de España emita una recomendación que diga que las quiten todos. Y esperamos que estas recomendaciones, entre comillas, del Banco de España, son de obligado cumplimiento y esperamos que en octubre se pueden sacar todos. Hay algunos bancos que les afecta poco, hay otros bancos que les afecta mucho. Entonces, bueno, el gran problema que tienen los bancos es que han dado préstamos a muchos años, hipotecas a 15, 20, 30 y hasta 40 años, con unos márgenes muy pequeños. Euribor más 20, Euribor más 30, Euribor más 50. Entonces, esto está ahí. Entonces, el problema de los bancos hoy es ya este tema de las provisiones, el agujero, pero a futuro, ¿qué problema tienen? ¿Cómo ganar dinero? Entonces, suponiendo que se recapitalizaran los bancos, ¿habría crédito? O sea, esta generación vamos a ver crédito en los bancos, vamos a ver, cuando estén capitalizados van a dar crédito. Ahora, lo que no tenemos tan claro es que este crédito sea barato. Hay mucha gente que piensa que esta generación vamos a ver crédito caro. ¿Por qué? Porque si el crédito que dan no es caro, no pueden compensar estas hipotecas tan baratas que han dado durante años y años y años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los bancos están haciendo esfuerzos ingentes para evitar hacer más ampliaciones de capital. Creemos que no van a poder evitarlo y que los bancos cotizados van a hacer muchas más ampliaciones de capital. Como inversores ya lo saben, ya hemos dicho esto varias veces. Si alguien quiere invertir en un banco de estos, tiene que ser a la última ampliación. Todo lo que sea en ampliaciones primeras es perder una parte importante del dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les pasa además a los bancos? Pues que están perdiendo terreno. La banca extranjera da más créditos más baratos. Las financieras de autos, les pongo un ejemplo. A lo mejor un banco para financiar la compra de coches da un crédito al 9,5. La financiera de la automovilística al 6,5.
¿de acuerdo? Esto está pasando. Y luego, compañías independientes como nosotros, que está claro pues que nos está entrando dinero proveniente de los bancos. Luego, habrá la reforma bancaria. Quinta, tercera de Guindos en octubre. Hoy en día hay un problema, hay un dilema. ¿Será esta quinta un poquito más? Es decir, sin acabar de enseñar el agujero total, ¿o será solo un poquito más? Si es solo un poquito más, tanto la subida del IBEX como la subida de la economía, que al final es lo más importante, pueden demorarse. Si el mercado llega a la interpretación de que habrá más, el IBEX seguramente acabará el año en positivo, no tiene argumentos para acabar en negativo, pero si esto fuera serio, y esto estuviera muy bien hecho, entonces podría haber euforia en el IBEX, ¿de acuerdo? Si alguien llega a la conclusión de que esto se ha enseñado y se ha acabado, entonces el escenario es de euforia. No sabemos lo que va a pasar, pero evidentemente lo vamos a ver. Lo triste de esto, ya es para la economía, es que las lecciones más claras, una de las más claras que da la historia económica, eso solo hay que ver los hechos, leer lo que ha pasado, es que cuando un país ha tenido una burbuja inmobiliaria, aquellos que han puesto el capital en los bancos antes, la crisis ha sido más corta. Y aquellos que han tardado mucho en recapitalizar los bancos, la crisis ha sido más larga. Como aquí vamos a 6 años y medio y no los hemos recapitalizado, vamos a una crisis económica larga. Con lo cual, sería bueno ya no para los mercados que esto se hiciera. Hasta ahora, solo voy muy rápido aquí, se ha puesto 62.000 millones de euros en los bancos, se va a poner unos 9.000 millones más en los próximos años ya comprometidos, lo que se dice EPAs. Se ha puesto, los bancos que cotizan en bolsa han pedido después de la crisis 25.000 millones de euros de capital, en ampliaciones de capital, algunas están bien, otras se han perdido directamente, y esto es un gran problema que tiene la banca, que son los híbridos, que desde el 2008 hasta aquí se han emitido 13.000 millones de preferentes, casi 10.000 de convertibles y subordinadas y unos 300 más de cuotas participativas. Lo que no se sabe aquí es si la banca de estos 23.000 millones va a pagar un 10%, 2.000, que es el ritmo que iríamos si hoy se continúan ganando, digamos, juicios solo amparados en que el cliente no conocía el producto. Pero lo realmente importante, la devolución de todos ellos, pasaría por considerar que estos productos en el momento de su emisión, al ser productos relacionados con capital, que estaban mal emitidos. Sería algo equivalente a vender un producto defectuoso. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. En función de cómo pase esto, la factura será más pequeña o más larga. Decirles que hemos hecho cálculos internos basados en Oliver Wyman en el caso adverso, que creemos, el Oliver Wyman ya decía que en el caso adverso donde vamos, la banca española le faltarían 125.000 millones de euros, que de estos, el mismo informe de Oliver Wyman restaba y al final no se han puesto 125.000, sino que se han puesto unos 45.000 millones. Se ha hecho un Sareb con defectos de forma importante. Sabemos que las entidades, hay 1.000 indicios, esto pueden verlo con detalle, las entidades les falta capital, y que nosotros hacemos unos cálculos que creemos lo siguiente, que de los 125.000 millones que dijo Oliver Wyman en su caso adverso, menos los 45.000 millones que se han puesto, que en España pueden faltar a los bancos alrededor de 80.000 millones de euros para poner en los bancos, para sanearlos en su totalidad. Esta cifra podría, hasta ahora una parte se ha financiado privadamente y otra públicamente. Esto quería decir que públicamente podrían faltar unos 48.000 millones de euros. Entonces, solo dos respuestas rápidas. Si en Chipre se han puesto 10.000 millones y se han perdido depósitos con dinero de fuera de Chipre, y aquí se ha puesto 41.000 millones de fuera y podrían faltar otros 48.000 más con dinero de fuera, entonces la primera pregunta que alguien puede hacer es, bueno, si con 10.000 millones han perdido depósitos, si aquí al final las cifras son 80, 90.000 millones, se va a perder depósitos allí. Entonces la conclusión nuestra es no con la situación que hay a día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en Chipre estos 10.000 millones que se han puesto son casi 12.000 euros por persona, porque hay muy pocas personas en Chipre, 800.000 personas. En cambio en España hay 47 millones de personas, luego hasta ahora se ha puesto unos 900 euros por persona. Devolver 900 euros por persona se puede hacer con impuestos. 12.000 euros por persona es demasiado. Con lo cual en Chipre no tenían otra obligación. Piensen lo siguiente, si lo miramos en términos de personas, los 10.000 millones de Chipre equivalen a que aquí nos hubieran dejado 550.000 millones de euros. Y si lo miramos en términos de PIB, los 10.000 millones equivalen a que aquí nos habrían dejado 700.000 millones de euros.
Si nos hubieran dejado estas cifras, los depósitos se tocarían. Pero las cifras son mucho más pequeñas relativamente, con lo cual no vemos riesgo en los depósitos a día de hoy. ¿De acuerdo? Otro tema muy importante es lo siguiente. ¿Quién pidió que se tocaran los depósitos en Chipre? Merkel dijo, yo no he sido. Alemania dijo que ellos no habían sido. Porque los que pidieron que se tocaran los depósitos fueron los chipriotas. ¿Por qué? Porque estos 12.000 euros por persona, que es el agujero que les han dejado sus bancos, si lo haces pagar a los depósitos, como Chipre es medio paraíso fiscal, el impuesto de sociedades solo un 10%, hay mucho depósito en manos de no residentes, rusos, ingleses, etcétera, etcétera, resulta que tocar a los depósitos es bajar el coste por chipriota. No sé si lo han bajado de 12.000 a 6.000, a 5.000 o a 7.000, no sé las cifras, pero lo han bajado, ¿de acuerdo? Con lo cual, no estamos en este caso. Ahora bien, acabando con el IBEX, porque esta es la clave de que el IBEX suba solo un poquito más a final de año o haga un excelente tirón ya este mismo año. La clave de esta solución. El tema es, ustedes saben que Europa ha dejado 100.000 millones de euros al FROB para sanear los bancos. Esto es el MEDE. De estos 100.000 millones se han utilizado 41.000. Luego es como una especie de póliza de crédito que puedes utilizar 58.000 millones de euros más. Si faltan unos 48.000 de públicos, ¿por qué no se cogen de aquí? Esto es una póliza. Esta póliza la puedes disponer hasta 31 de diciembre. Y te cuesta el coste financiero un 0,5%. Y lo pagas a devolver en 12 años y medio. Entonces, ¿por qué no se coge esto y se sanea los bancos? Y acabamos con el problema y economía empieza a ir mejor y las bolsas también. ¿Por qué no? Bueno, el tema es que no se quiere, a día de hoy, coger estas importes. Europa presiona para que se cogen y se utilicen, pero no se quiere. Políticamente se interpreta que si coges este dinero te van a regular más desde Europa y no te van a regular. Entonces, el problema de esto es que esto se va a discernir en septiembre y octubre, porque esto vence en 31 de diciembre. Sí que puede renovarse, pero una cosa está clara, esto ya se ha dado con unas condiciones. Cualquier ampliación de condiciones o cualquier renovación de condiciones puede ser muy distinto a lo que tenemos a día de hoy. Y ustedes saben que en la Unión Europea se han reunido para decir las futuras crisis bancarias cómo se van a resolver. Y han contemplado que se tocan pagarés o que se tocan bonos, que se tocan depósitos bancarios, etcétera, etcétera. Esto está contemplado. Con lo cual, ojalá esto se utilizara. Si se hiciera bien la reforma y se utilizaran estos fondos, sería, digamos, el inicio del fin de la crisis económica y el IBEX, por supuesto, en grave. Ahora, estamos a expensas de que esto sea así. Ahora bien, aunque esto no se haga bien y no se haga como se debería hacer, el IBEX 35 no tiene ningún motivo para acabar el año a 7.800. Tiene que acabar muy superior a esto. Estamos hablando de si es mucho más o mucho menos. ¿De acuerdo? Bueno, bolsa española. Bien, vamos a otra. Emergentes. Bueno, vamos a ver. Los emergentes están impulsando el crecimiento económico mundial hoy, lo hacían hace muchos años y lo van a seguir haciendo en los próximos años. Aquí ustedes pueden ver en los datos del FMI, la línea roja es el crecimiento del PIB desde el año 2007 hasta el 2008, previsiones del Fondo Monetario Internacional. ¿Ven? Pues aquí crecían 2, el año 2009 cayó y luego crecimientos pequeños, todos los desarrollados. Pero estos son los desarrollados, pero el mundo, que es el azul, fíjense que está creciendo muy bien, entre un 3 y un 5% está creciendo muy bien. ¿Por qué el mundo crece bien? Porque quien crece son los de detrás, los emergentes. Entonces, estos emergentes ya crecían más antes de la crisis, crecieron más durante la crisis, todos estos años han estado creciendo más y los próximos años van a crecer más. Con lo cual, estas noticias que alguien puede decir, es que los mercados emergentes se enfrían, etcétera, etcétera. No. Los mercados emergentes, ahora se revisó ahora en julio, se considera que este año en vez de crecer al 5,3 crecen al 5. Un crecimiento del 5 es euforia. Y China, que si se enfría, ¿saben qué quiere decir? Que en vez del 8 crece al 7,5. Es decir, el mundo, estos países están creciendo por la clase media. Esto hace que cuando miremos ratios, precio, valor contable, PERES, etcétera, etcétera, pasa una cosa curiosa, que las empresas, los mercados emergentes, las bolsas emergentes, cotizan más baratas que las bolsas desarrolladas. Explíquenme ustedes cómo puedes tener un crecimiento superior y en cambio un PER inferior. Y están, por supuesto, más saneadas que las de aquí. Esto tiene que corregirse, los múltiplos van a ir arriba. Con lo cual, por favor, compren tantos emergentes como puedan. Entonces, ¿cuál es el problema de los emergentes? O sea, ¿por qué hace unos meses que caen y este año están en negativo? Bien, sigue habiendo muchos inversores que creen, asocian a emergentes con materias primas.
O sea, cuando ven a Brasil, ven a Val de Río 12, que exporta hierro, etcétera, etcétera, mineral de hierro. Y ven esto. Entonces, lo que no se dan cuenta, hay unos pocos países emergentes que sí se afectan mucho por el precio de las materias primas. Por ejemplo, Rusia, gas, petróleo. Por ejemplo, Sudáfrica, ¿de acuerdo? Minas de oro, etcétera, etcétera, y todo esto ha caído fuertemente de precio. Lo que está claro es que lo que está haciendo subir la clase media no es esto, no son las materias primas, sino que es la creación de clase media en el mundo que decíamos antes. Aquí lo pueden ver por zonas. Si alguien quiere la presentación, como aquí hay mucho detalle, le podemos mandar el PDF, o sea, esto lo pueden tener. Pero aquí pueden ver que en el mundo, en el año 2009 había 1.845 millones de personas que pueden considerarse clase media. El año 2020, 3.200 millones. 2030, 4.800 millones. La clase media se está creando a expuertas en todo el mundo. Clase media que consume. Y para que nos entendamos todos, España, años 60. Esto está pasando en prácticamente todo el mundo. Y no en Asia, vayan a África, ¿de acuerdo? Vayan a Oriente Medio, es decir, no se crean aquí que está pasando en estos sitios. Con lo cual, emergentes compran. Luego Japón. A ver, Japón. Japón ahora es curioso. Nadie quería Japón. Y ahora mismo, con la fuerte subida que ha tenido estos 7 meses, ahora mucho inversor dice que ha subido mucho y que por lo tanto ya es caro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, a sentar una cuestión muy rápida. Porque la bolsa japonesa la recomendamos pese a la enorme revalorización que está teniendo. Bien. Muy bien, ustedes saben que los inmuebles en Japón cayeron fuertemente, 87%, precio de los inmuebles durante 20 años cayendo. Bien. Ustedes saben también que Japón lo hizo más o menos bien, hizo cosas mal y cosas bien, pero una de las cosas que hizo bien, que es con una caída de esta magnitud de los inmuebles, la tasa de paro fue de alrededor del 4%. Y el mes que más paro tuvieron, un 5,5%, puntualmente. Con lo cual, ¿cómo compaginas destruir toda esta riqueza y no tener paro? Saben ustedes también que la respuesta es que el Banco de Japón lo que hizo es gastar dinero. O sea, es lo que hizo. Dijo más o menos así. ¿Cuánta riqueza se ha perdido en Japón? O sea, imagínense aquí que alguien diga, en inmobiliario, ¿cuánto se ha perdido? Ahí eran en yenes 1.500 trillones de yenes. ¿Qué hizo el Estado? El Estado lo que hizo es decir, me voy a gastar lo que se ha perdido y más. Se gastó 2.000 trillones de yenes. Con esto equilibró la economía y no hubo paro. Bien, dicho esto, en Japón pasó una cosa que está pasando aquí. La gente dice, sube la base monetaria, sube la oferta monetaria, no sube el crédito. ¿Verdad que aquí nos quejamos todos de que no hay crédito? Bien, esto es la línea verde. Base monetaria, venga a darle la máquina de hacer dinero. Aquí, oferta monetaria, también crecieron los depósitos y caja en manos de la gente. Pero ¿qué no creció en muchísimos años? Los préstamos de los bancos. Muchísimos años sin crecer. ¿Por qué? Porque después de la burbuja inmobiliaria, antes de la burbuja, familias y empresas se endeudan mucho. Antes de la burbuja inmobiliaria, estos agentes se han endeudado mucho. Pero ¿qué pasa durante muchos años después? Se han endeudado tanto que lo único que hacen es devolver deuda. Y devuelve deuda tanto el que puede como el que no. Es decir, incluso las personas con mayores patrimonios dicen no quiero deudas, porque algunos han visto la bancarrota cerca y se instalan en la sociedad. Con lo cual, esto es lo que pasó en Japón y está pasando aquí. Las deudas están bajando. Los bancos tienen un punto de razón en alguna cosa y dicen, no, es que créditos no me piden. Y en un punto tienen verdad. Hay empresas que se están pidiendo, pero muchos otros que no quieren pedir préstamos. Entonces, ¿cuándo hay que comprar un país como Japón después de una burbuja inmobiliaria muy fuerte? Bien, se esperan 2 señales de esto. Una señal, que suban los inmuebles, que suba el precio de los inmuebles. No hace falta comprar este país mientras los precios de los inmuebles vayan bajando, porque el consumo familiar va cayendo con los precios de los inmuebles. Entonces, ha habido 2 grandes momentos donde los precios de los inmuebles parecía que subían en Japón. Estos años, 2005, 2004, 2006, estos son los rates. Y ahora, esto es ahora. Entonces, dices, bueno, si están subiendo los inmuebles puede ser un buen señal. Ahora bien, hay que ver si la subida de los inmuebles es sana o no es sana. Si vamos a la otra, esto es un poco técnico, pero la primera subida de los inmuebles de Japón se hace con unas rentabilidades muy bajas, luego no es sana. La actual subida se está haciendo con unas rentabilidades muy adecuadas, luego es sana. Hoy los precios en Japón están subiendo. Entonces, todos los inmuebles después de 20 años. Bien. Segunda cosa que tiene que pasar para que se pueda comprar Japón.
que la confianza de las familias, el consumo de las familias, suba. ¿Por qué? Como he dicho, una cosa va con la otra. Bien, aquí el consumo de las familias en esta media, desde que empieza su burbuja inmobiliaria, cae. Solo hizo un repunte aquí. Aquí fue en ese momento que los inmuebles empezaban a subir, aunque no estaban compensados financieramente, no era el momento. Y ahora, cae otra vez y ahora vuelven a subir. Aquí. ¿Esto en qué se traduce, aparte de datos macroeconómicos? Pues que si hoy ustedes van a ver empresas japonesas, por ejemplo, el Zara de Japón, que se llama Fast Retailing, sus ventas de sus tiendas, estos meses contra lo que vendieron el año pasado, están subiendo a un ritmo de un 20%. Y muchísimas empresas de venta al consumo están subiendo a ritmos de 15, 16%. Hoy, justamente media hora antes de entrar aquí, hay una ampliación de capital este viernes de la principal agencia de publicidad de Japón, Dentsu, es enorme, vale 9.000 millones de dólares y tiene 35.000 empleados. Esta gente, las ventas de publicidad le subían al 1% el año pasado y este año le están subiendo al 7%. O sea, indicaciones mil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, los beneficios de las empresas están subiendo, la bolsa japonesa está barata, pero ¿qué es lo que tiene de único el caso japonés por el cual creo que hay que comprar pese a las fuertes subidas que lleva? Miren bien, es lo siguiente. En este momento en que se recuperan inmuebles, después de 20 años de caída, y que se recupera la confianza del consumidor después de muchísimos años, está el papel del gobierno. ¿Qué ha dicho el gobierno? ABE, lo que se denomina Abenomics. Y el gobierno ha dicho, ¿saben qué? Voy ahora mismo a impulsar la economía con quantitative easing. Un gobierno tan endeudado como el suyo se atreve a endeudarse más para tirar el país adelante. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Miren, se lo voy a decir. Esto lo hemos aprendido todos de la Reserva Federal Americana, que es lo siguiente. Cuando tú tomas una medida, la misma medida, que te cuesta lo mismo, en función del momento que lo tomes, tiene más efecto o menos efecto. La Reserva Federal Americana ha sido siempre una maestra en tomar las medidas en el momento. Es aquello de los cartuchos que a veces digo, es como un cazador que tenga un cartucho y lo puede disparar, pues, suponiendo que cace patos, cuando no hay ningún pato o justo cuando están pasando. Bueno, alguien me dijo un día, no, un instante antes de que pasen. Sí, hombre, ya, de acuerdo, un instante antes. Pero el tema es lo siguiente. En este momento que Japón está subiendo después de esta enorme bajada de 20 años, ABE está haciendo lo correcto. Impulsarlo, porque este impulso hoy se aprovecha. Este impulso hace 3 años se hubiera perdido. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es, esto es único en el mundo. O sea, no hay ningún otro lugar en el mundo que podamos invertir después de una enorme recesión de más de 20 años, etcétera, etcétera. Con lo cual, por mucho que haya subido Japón, que estaban 7.000, que están 14.000, señores, antes del 2007 estaban 17.000, en el año 89 estaban 40.000. Es decir, que nadie compre Japón y porque haya subido un 30% se asuste. Estamos ante algo que puede durar 2 o 3 años. Hay que comprar Japón, sentarse ahí y durante 2 o 3 años ver esta recuperación. Finalmente decirles, respecto a esta primera parte que es la más larga, las otras las haré más cortas, que es lo siguiente. Miren, en los mercados, ¿qué está pasando? En los mercados no hay nervios. Estas son las volatilidades. Las volatilidades de muchos años, de 20 años, pueden ver como volatilidades bajas. Aquí hubo periodos. Esta punta es Lehman Brothers, el mercado se asusta mucho. Esto de aquí es cuando España entra en acción, el mercado se asusta mucho. Esto de aquí es en agosto de hace 2 años, cuando las bolsas cayeron fuertemente con los beneficios de las empresas subieron. Y esto es ahora. Alguien puede decir, hace un mes, ¿se acuerdan que el mercado había caído un poquito, que ahora ya ha recuperado una parte importante? Bien, esto se está a punto, ¿eh? Luego el mercado no sufre por esto. El mercado sabe cuando hay problemas reales, no. ¿Saben qué ocurre? Creemos que esta fase de volatilidades bajas va a durar unos cuantos años. Y curiosamente, ¿qué quiere decir volatilidades bajas en renta variable? Quiere decir lo mismo que aquí y lo mismo que aquí. Fortísimas subidas bursátiles. Porque la volatilidad baja, lo único que quiere decir es que está entrando dinero en el mercado. El mercado sube, tiene que corregir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no corrige lo que tiene que corregir? ¿Por qué esa gran corrección que todo el mundo hace meses y meses que espera no llega? Porque entra dinero a cada caída. ¿Por qué? Porque el gran dinero está entrando a cada caída que hay en el mercado. Y esto es lo que está sucediendo. Luego, bueno, podemos hablar de tipos de bolsa, pero esto es un poco más. En resumen, lo que sí les voy a decir, que hace unos meses les decíamos
que es una oportunidad perfecta, acuérdense aquello de la tormenta perfecta, estamos exactamente igual, digamos, no hay ninguna. Segunda opción, hemos hablado de la primera, renta variable, ahora cada una será más corta. Retorno absoluto, o sea, ¿se acuerdan? Un círculo rojo a la derecha, renta variable, y luego un círculo en el medio. Este círculo en el medio es retorno absoluto. Bien, así como en renta variable el objetivo es ganar el máximo posible, en retorno absoluto no. En retorno absoluto hay dos objetivos. Hay un objetivo previo, que es el primero, que es minimizar las oscilaciones. Es decir, si los mercados caen, las oscilaciones de esta inversión tienen que ser pequeñitas. Hay oscilaciones, suben y bajan, pero pequeñitas. Lo que no puede ser con esto es que te caiga un 20 o un 25% si los mercados se unen. ¿De acuerdo? Segundo objetivo, habiendo cumplido el primero, el segundo es maximizar la rentabilidad. Y esto que es maximizar la rentabilidad quiere decir que las rentabilidades de aquí son más bajas que las otras. Estas históricamente están entre un 7,5 y un 8%. Las de renta variable son más altas, ¿de acuerdo? Aquí no. Esto raramente un año va a ganar un 20%, no, ¿de acuerdo? Esto, los dos productos, uno ganó un 8,75 el año pasado y el otro un 6,25, ¿de acuerdo? O sea, en ese nivel estamos. Bien. ¿Cómo se hace esto? O sea, esto está muy bien como objetivo, ¿no? Vamos a bajar la volatilidad pequeñita, que no caiga mucho, y vamos a ganar lo máximo posible. Todo esto se fundamenta en una cosa que es, si ustedes quieren, aunque tiene traslación en los mercados, es filosófica, pero es humana, diría yo. Está en el propio comportamiento humano, que es lo siguiente. Bueno, al que le interese esto, en teoría, esto se llama, bueno, hay muchas formas, esto es teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento dice lo siguiente, dice que las personas, imagínense nosotros un sujeto, queremos conocer algo, ¿vale? Un objeto. En este caso, el sujeto es el inversor y lo que queremos conocer es el mercado. El problema es, lo que dice esta disciplina es lo siguiente, que cuando las personas quieren conocer algo, no lo conocen directamente, sino que lo que conocen es una imagen que se forma de la realidad. O sea, esto es la realidad, pero se forma una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que los inversores, la comunidad de inversores, no invierte con la realidad, sino con la imagen que se forma de la realidad. Y desgraciadamente esta imagen es de manada. ¿De acuerdo? Hicieron una obra de teatro esta semana aquí en Barcelona que se llama Rinocerón, que ya creo que no la hacen, que trataba todo esto. Es decir, esto es humano. Es humano. ¿Por qué la gente se siente más cómoda con las decisiones, etcétera, etcétera, que son uniformes? Todo esto se llama behavioral finance. Es decir, esto quiere decir que los inversores, como las personas en muchos ámbitos de la vida, cuando se toma una decisión, esta decisión no se toma siempre en base a racional. Muchas veces sí, pero hay momentos, aquello de tomar una decisión con el estómago, o díganlo como quieran, pero hay momentos en que la decisión que se toma no es racional, es debida a cualquier otro motivo. Bien, si esto existe, nosotros esto vimos que existía en los mercados hace muchos años, y empezamos a decir, vamos a ver si esto lo podemos aprovechar para invertir o no. Y empezamos a hacer estudios. No les voy, por ejemplo, no voy a entrar en materia, no se asusten. Esto debería ser plano, pero ven, hay una montañita aquí. Esto es una ineficiencia, esto es algo que no se hace bien. Otra, esto debería ser plano, ven también una montañita aquí. Esto es otra ineficiencia, es algo que no se hace bien. Bueno, estos son optimizaciones, trabajos, y les voy a poner alguna. Por ejemplo, ya que he hablado antes del retrovisor, vamos a hablar de una de las grandes ineficiencias que son precisamente el retrovisor. Nosotros hemos hecho I+D desde hace 15 años en si se puede aprovechar o no la ineficiencia que las personas tienen en su conducta con los mercados. Hoy tenemos 17 de estas ineficiencias trabajando, y esto es lo que aplicamos en retorno absoluto. Y para que entiendan, les voy a hablar de una de ellas en concreto. Hay una de estas 17 estrategias que lo único que hace, es decir lo siguiente. Dice, ¿qué hace la gente? ¿Dónde invierte la comunidad de inversores? Y mira algo muy sencillo. ¿Qué hace? Invierte en fondos de renta variable, por ejemplo, o en fondos de renta fija. ¿Qué hace? Y se dedica solo a mirar lo que la gente hace. Lo miramos muchísimos años atrás y vemos una cosa, la intuición nuestra que nos dice, la gran masa va al revés. Antes les decía, la gran masa comprará acciones dentro de 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Pero esto, una cosa es tener la intuición, y la otra es ir un montón de años atrás y ver si esto es cierto o no es cierto, si pasa o no pasa,
Si se puede aprovechar, no se puede aprovechar. Bien, pues esto pasa y se puede aprovechar. ¿Ven esta relación de aquí? Se lo explico en un segundo. Esto es, si entra dinero en renta variable, o si en los fondos de renta variable, o si sale dinero en los fondos de renta variable. Entonces, fíjense bien. Muy curioso. Hoy, ¿dónde estamos? Hoy estamos, esto es el cero. Hoy estamos aquí, está entrando dinero. ¿Saben qué pasa? Entra dinero, convertimos esta decisión de millones y millones de personas en una decisión de inversión. Hoy entra dinero, ¿qué pasa? Pues a lo mejor esta técnica está invertida un 50% en renta variable, en bolsa. Bien, el año pasado salía dinero de los mercados. Salía dinero de los mercados, ¿nosotros qué hacíamos? Pues a lo mejor estábamos un 70% invertidos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Si pasa lo que normalmente sucede y dentro de 2 o 3 años empieza a entrar mucho dinero en renta variable, ya ven lo que haremos nosotros. Iremos bajando el peso de la renta variable. Si las masas actuaran bien, esto, ven que tiene una forma así, esto haría así, justo la inversa. Que esto sea así, lo que quiere decir es que en el mundo financiero el retrovisor existe. Quiere decir que las personas invierten en conjunto, claro está, invierten en aquello que ha subido. No invierten en lo que está barato o lo que está caro. Lo cual quiere decir que hoy hay muchísimas personas comprando renta fija, porque en los últimos 5 años ha subido. Van a perder mucho dinero. Y quiere decir que en renta variable, ya lo hemos visto antes, ha estado saliendo dinero hasta hace 5 meses, o 6 meses. Con lo cual, esto es aprovecharse de las conductas que suceden una y otra vez con una finalidad, no la de ganar el máximo dinero posible, sino la de ganar, es decir, esto que os decía, que no se pierda mucho en años muy malos, pero que en conjunto a partir de aquí la rentabilidad que se obtenga sea buena. Esto es retorno absoluto. Esto es una de las 17. Hay otro producto, bueno, esto es como están cada una de estas técnicas, ¿ven? O sea, cada una de estas técnicas están cada día mirando el mercado. Si pueden aprovecharse o no pueden aprovecharse. ¿Qué ocurre? Hoy en día pues hay una que solo ocupa un 2%. No todas están activadas a la vez. Se activan en el momento en que surge la oportunidad. Otro es muy sencillo. Tenemos otro que descubrimos una técnica que era tan potente de estas 17 que en vez de mezclarlas, o sea, en uno de nuestros productos hay 16 de estas técnicas mezcladas. Y en el otro hay una técnica que se utiliza solamente. Esta técnica es sencillísima de explicación, sencillísima. Divide al mundo en 8 sitios bursátiles. Europa, emergentes, Japón, Estados Unidos. Empresas, y luego en estilos, empresas grandes, pequeñas, de crecimiento y de valor. A cada una de ellas le da una situación. ¿Y qué hacemos? Puede ser que invirtamos en una y no en la otra, etcétera, etcétera. Aprovechamos una cosa muy importante que es la información que nos proporciona la volatilidad. Con lo cual esto es muy sencillo. En un extremo puede estar el 0% invertido en renta variable, y en otro extremo podría estar el 100% en renta variable. O podría estar el 20, el 30. Esto es lo que va haciendo, ¿ven? Con el tiempo es una información muy poderosa. La volatilidad es muy poderosa. Esto es lo que hace, ¿ven? Estas son las bolsas, de la línea esta amarilla. Esto es el mercado monetario, quien tenga un depósito, un fondo. Esto es un mixto y esto es este. ¿De acuerdo? Lo que hace es intentar, ¿ven? Cuando el mercado cae fuerte tiene pequeñas caídas, el mercado cae fuerte, pequeñas caídas, pero la rentabilidad media histórica de esto es del 8%. Hoy esto es esta estrategia donde está, en cada uno de los sitios bursátiles que puede estar, donde está. Ahora, el tema de esto importante es, ¿esto funciona o no funciona? Porque habrá mucho I+D, habrá mucho intento de conocimiento, pero ¿funciona o no funciona? Bien, pues la prueba del algodón es muy sencilla. Estos 5 años han caído fortísimamente estas bolsas, aquí estamos, la española y la europea, y estos productos de retorno absoluto que tenemos, ¿qué han hecho? Si son retorno absoluto, quiere decir que pueden tener pérdidas, ven que en momentos tienen pérdidas, pero quiere decir que en un entorno como estos muy malo tienen que ser capaces de proteger el capital. Y lo que es evidente es que han protegido el capital, ¿ven? Y algo de rentabilidad. Y alguien puede decir, esta rentabilidad en estos años no es un 8% o un 7% de promedio. Es cierto. Si miramos a pasado cómo funciona esto, se hace lo siguiente. En años muy malos se trata de proteger el capital y una rentabilidad pequeñita, pero en años buenos, como fue el año pasado, como son los que esperamos, esto, para llegar a esta rentabilidad media del 7,5-8%, los años malos está por debajo y los buenos está por encima. Luego creemos que mirando adelante, tiene unos cuantos años que puede dar una rentabilidad por encima. De hecho, uno de estos este año está en un 7%, no es normal,
y el otro está en el 3,5 más o menos. Bueno, 3,5 es más normal en el momento del año que está, ¿de acuerdo? Entonces, el retorno absoluto, todo el mundo debería tener algo, pero en este momento en el tiempo en que falla la renta fija, hay que tener más de normal. A lo mejor dentro de 3 años, cuando la renta fija haya caído los precios, las rentabilidades hayan subido, en ese momento una parte del retorno absoluto tiene que ir a renta fija. Pero a día de hoy es el sustituto natural de una parte importante de la renta. Último, este va a ser más breve. Renta con valor. Acuérdense de los tercírculos, este era el más defensivo, ¿de acuerdo? Renta con valor, este tiene un objetivo muy sencillo: dar más rentabilidad que los depósitos bancarios. Este es el objetivo que tiene, ¿de acuerdo? Esta dar más rentabilidad que los depósitos quiere decir más o menos lo siguiente. Bueno, más seguridad ya la tiene porque es un fondo, esto ya lo hemos tratado antes, pero más rentabilidad quiere decir que si los depósitos están en 1,5 ir a buscar un 3%, si están en un 2, este es el objetivo que tiene este fondo. ¿Cómo hace esto? Renta con valor. ¿Qué quiere decir? Invertimos en activos financieros, bonos, acciones, cualquier activo que proporcione una renta. Porque esto no invertirá nunca en el oro no da renta, ¿eh? Acuérdense de la burbuja del oro, que por cierto ya ha caído, es la única burbuja que no había caído todavía y ahora ya nos ha caído. Bien, en activos que dan renta, pero no nos basta solo que la renta, que haya un activo que dé un 4 o un 5% de renta, no, tiene que dar renta por valor, es decir, porque el activo está barato. Es decir, la renta tiene que ser alta porque es una señal de que el activo está barato, no una renta alta porque hay un riesgo alto, ¿de acuerdo? Entonces esto puede invertir hasta un 15% en acciones muy defensivas que paguen un dividendo muy alto, etcétera, etcétera, y tiene toda una serie de objetivos. Entonces, llegados a este punto, llegamos al punto final, porque tenemos 3 círculos, pero ahora viene el punto de decir, bueno, ¿y en qué círculo invierto yo? ¿O dónde yo puedo invertir? Y esto solo puede ser traje a medida. Vamos a ver. Esto lo articulamos por pasos. Vamos a suponer que una persona viene y diga, yo quiero invertir, ¿qué tenemos hoy de rentabilidad futuro? Bien, hacemos un pequeño estudio y le decimos opción 1, opción 2 y opción 3. Por ejemplo, más o menos agresiva. La primera es más defensiva, invierte mucho en este concepto de renta con valor. La segunda invierte mucho en este concepto de retorno absoluto. Y la tercera invierte más en renta variable. O sea, se invierte en las 3 círculos, pero más o menos en cada uno de ellos. Bien, ¿esto da lugar a qué? Bueno, hay una rentabilidad esperada. Uno de estos daría un 5,2, el otro un 7 y el otro un 9% de rentabilidad esperada. Bien, pero con esto no decimos suficiente. Lo que tiene que saber todo el mundo antes de entrar en cualquier inversión de su ahorro es saber qué es lo mejor y lo peor que le puede pasar. Entonces, en este informe se le dice, mira, a un año, vamos a suponer la opción 1, sí, de media gana un 5,2, pero a un año vista, lo mejor que te puede pasar es ganar un 15 y lo peor es perder un 5. A 2 años vista, lo mejor es ganar un 10% al año y lo peor es perder un 0,4% al año. A 5 años, lo mejor ganar un 8,7 y lo peor ganar un 1,2, etcétera, etcétera. Es decir, la persona tiene que saber los riesgos de cada una de ellas. Bien, entonces supongamos que presentamos esto y la persona dice, yo quiero la opción 2, es la que más me gusta. Bien, procedemos a hacer ¿qué? Un nuevo estudio, pero ya centrándonos en la opción 2 y decimos, bien, pues segundo estudio, nos partimos de que en retorno absoluto un 70%, pero vamos a ver con más o menos ponderación de los extremos. Y aquí están las rentabilidades, 6,3, 7, 7,6 y los peores y mejores casos. Supongamos que la persona se lo mira y dice, yo quiero esta, la opción 3, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a esta opción 3 le decimos, muy bien, esto es lo que te puede pasar. Este es tu capital, esto está hecho con un capital típico de 100.000 euros, este es tu capital, esto es lo que esperamos que suba con los años, mejor caso y peor caso. ¿Cómo se computa en el mejor caso y peor caso? Viendo lo que ha pasado en los mercados ha pasado. Aquí ponemos todos los crash habidos y por haber, todo lo que ha pasado en los mercados. Bien. Y otra forma de verlo es decir, mira, ves, con esta que has escogido vas a ganar un 7%, un 7 algo, pero esto es lo que te puede pasar. El primer año puedes tener esta rentabilidad en el caso más favorable y menos. En el segundo año, ven, el caso más favorable y el caso menos favorable van convergiendo a la rentabilidad objetiva. Y esto lo tiene que hacer alguien antes de entrar a invertir. Porque hay una cosa que está clara. Cuando alguien invierte siempre tiene que saber el peor caso que le puede suceder antes de entrar en esta combinatoria, si no lo hacemos así. Aún hecho así,
alguien viene, hacemos este estudio y llegamos a la conclusión que hay que hacer algo. ¿Hemos acabado? No. ¿Por qué? Primero, una parte importante, los mercados pueden ir variando, pueden ser distintos en un momento que en otro. Pero hay otra cosa más importante. ¿Sabe lo que hacemos? Estudiar. ¿Cómo ha reaccionado el ahorrador que al final ha escogido un esquema de estos en función cada vez que el mercado ha tenido un vaivén? O sea, el mercado tiene vaivenes continuamente. El vaivén del mes pasado tenemos 4 por año, 3, 4 por año. Entonces, está claro que va a haber vaivenes. Entonces, lo que importante no son los vaivenes, siempre los ha habido y siempre lo va a haber, sino la reacción. Supongan que este ahorrador ha entrado en contacto con una persona nuestra, esta persona nuestra le ha dicho, yo creo que usted tiene que hacer esta combinación, bien, pero hace la combinación y resulta que pasa un episodio como de hace un mes y esta persona le llama. O sea, se la ve preocupada, ¿de acuerdo? Dicen, no, es que ¿qué está pasando en los mercados? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es muy sencilla. Si alguien tiene un esquema de inversión y ante ese esquema le preocupa, quiere decir que en la próxima subida de bolsa tenemos que volver a reunirnos y decirles que ese esquema es demasiado arriesgado y que tiene que bajar el riesgo. Porque lo que es evidente es que los vaivenes que siempre dan los mercados siempre va a haber, no pueden hacer que los inversores dejen de dormir. Si dejan de dormir en algún momento, se preocupan por esto, es que hay demasiado riesgo, luego hay que bajar. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es un poco lo que queremos, dónde el ahorro tiene que ir, digamos, para rentabilizarse hoy, a día de hoy, cómo entendemos que tiene que hacerse la combinación de este ahorro y finalmente, bueno, pueden haber un poquito todo esto que al final, si lo decimos con conceptos, renta variable, retorno absoluto, renta con valor, al final esto hay productos articulándose detrás, que son los productos que al final acaban articulando todo esto, pero esto ya es más sencillo. Con lo cual, en fin, hasta aquí, digamos, mi exposición. De todas formas, a todos los que están aquí o los que se han inscrito o lo que lo pidan, se lo podemos enviar por email toda esta presentación, porque muchos hemos tenido muy deprisa. Pero si quieren hacer alguna pregunta, pues es un poco tarde, pero alguna pregunta sí, y pasaremos. Ahora está un poquito mejor, pero ha hecho mucho calor. Yo quería preguntar una cosa, si todos los mercados de renta variable tienen... quería hacer una pregunta, si todos los mercados de renta variable tienen pues, estas oscilaciones, es igual que unos tiene menos y otros tienen más, porque te arriesgas más con el que oscila más, pero a la larga también ganas más. Lo que pasa es una cuestión de nervios, el poder aguantar que estés perdiendo un 10 o estés perdiendo un 20, ¿no? Pero por lo que se ve en los gráficos, siempre vuelven al sitio de donde venías como mínimo, ¿no? Sí. Hay un micro, entonces si quieren nos compartiendo el micrófono, lo siento. No sé por qué falta un micro. Fallado un micrófono. Sí, esto es totalmente cierto. O sea, los mercados son volátiles. Todo el mundo que conoce un mercado sabe que los precios varían. Y todo el mundo que conoce un mercado sabe que los precios varían más de lo que debieran. Es decir, las casas, los precios varían más de lo que debieran. ¿Tenían que haber subido tanto como en 2007? No, pero subieron. El oro, ¿tenía que haber subido tanto? No, pero subió. Las bolsas, ¿tenían que haber caído tanto? No, pero cayeron. La tecnología en el 2000 siempre pasa. Entonces, el tema está, el enfoque es el siguiente. Es decir, cuando alguien compra algo, siempre sabe que va a fluctuar, porque si no, no es un mercado, es cualquier otra cosa. Entonces, el enfoque tradicional de esto ha sido el siguiente. Imagínense un caso. Ustedes tienen una empresa y esta empresa cotiza en bolsa. Pues ustedes dirían, no entiendo nada, no entiendo las cotizaciones. Verían ustedes que su empresa, los beneficios van así, pero verían que las cotizaciones van oscilando fuertemente. Esto pasa siempre porque en todos los mercados hay una parte importante de movimientos
que no depende del valor de las cosas, sino que son compras y ventas que se hacen por cualquier motivo. Entonces, lo único que hay que saber cuando alguien entra en los mercados es una cosa que es determinante, es decir, el precio, nunca te puedes creer el precio al cual está cotizando. El precio puede ser correcto o puede ser sumamente incorrecto. Entonces, nadie debería invertir sin saber una cosa básica, que es decir, esto que es el precio es tanto, ¿cuál es su valor? La mayor parte de personas no hacen esto. Mucha gente de personas, hay gente que en personas invierten por la tendencia, porque siguen a los demás, hay otros que invierten, hay mil motivos para invertir, ¿de acuerdo? Pero no invierten por eso. El enfoque clásico de inversión ha sido, yo invierto en algo, yo sé que este algo, primero, tengo que ver que esté barato, punto número uno. Y punto número dos, hay inversores en el mundo que lo único que hacen es actuar cuando el mercado está barato, y no actuar cuando no lo está. Tipo Warren Buffett, o hay millones de inversores. Es decir, lo más importante es saber cuánto vale y cuánto cotiza. Y si está barato, este descuento que tenemos hoy será sobre rentabilidad en el futuro. Desafortunadamente, este análisis muchísimos inversores no lo hacen. El inversor lo que suele hacer es invertir en aquello que ha subido, o sea, va a ir detrás de la tendencia. Es más agradable comprar lo que ha subido que no lo que está bajando y lo que nadie quiere. Y es universal, está en la naturaleza humana, son comportamientos que encontramos. Entonces, número uno, cuanto más volátil, cuanto más se mueva, más rentabilidad. Y está claro, entonces está el enfoque de saber aprovecharlo. Porque fíjense bien, vayámonos a agosto de 2011. No pasa nada. Los beneficios de las empresas siguen subiendo. Los mercados caen un 20%. Mercados como el americano caen un 20% en un verano, sin noticias. Digamos, beneficios al alza. Tengo el gráfico, cómo suben los beneficios y caen los precios. Hay dos enfoques. El que dice, ha caído un 20%, esto es que el mundo se acaba, esto es que pasa algo, etcétera, etcétera. Vendo. Esto es lo que dice mucha gente. Y luego está el otro enfoque que decir, esto ha caído un 20%, muy bien. Son movimientos que en los mercados te pueden pasar cada día, siempre. Las empresas siguen valiendo lo mismo, sí, compro más. Entonces el enfoque es muy distinto. Hay gente que van detrás de la tendencia y hay gente que van antes de la tendencia. Todo tiene sus momentos. Yo lo que sí le podemos recomendar es jamás invertir en algo sencillamente porque ha subido mucho. O jamás dejar de tener algo sencillamente porque ha bajado mucho. Lo primero que hay cosas que han subido mucho, su valor está muy por encima, y hay cosas que han bajado mucho, pero en cambio su valor está muy por debajo. Es decir, el tema más importante es saber dónde está la cotización y dónde está el valor, sabiendo que el valor no es un número fijo, es una zona, que esta zona también se mueve, o sea, hay que entender un poco esto, ¿no? Pero esto es importante. Los inversores en el mundo que entienden esto, que hay muchos, han ganado siempre mucho dinero. Los inversores que te caen, o sea, imagínese usted, los mercados caen un 7%, lo que decíamos antes. Si lo hacen 4 veces al año, lo que hay que hacer ante una caída no es despreciarla, es analizarla. ¿Hay motivo o no hay motivo? La última de hace nada, 3 semanas, caían los mercados porque había gente que pensaba que al final del quantitative easing americano quería decir que las bolsas iban a caer. O sea, hay gente que piensa todavía hoy que las bolsas han subido por el quantitative easing. No por los beneficios que están en máximos históricos, que es lo suyo, no. Por eso, entonces esta gente dice, bueno, si sale el quantitative easing, ¿qué vamos a hacer? Las bolsas van a caer. Y cayeron 2 o 3 semanas por este motivo. ¿Había motivo? No. Alguien entonces dijo, oiga, esto no afecta a las bolsas. Ah, claro, no lo afecta. Y empezaron a subir. Es decir, estos comportamientos pasan en los mercados continuamente. Cuando hay un movimiento siempre lo analizamos. Si creemos que ese movimiento no afecta al valor de las empresas, no nos preocupa, compramos más. Si creemos que sí afecta al valor de las empresas, ahí podemos venderlo todo en un caso. Ahora, estos movimientos que hemos tenido, en los últimos años solo hubo un movimiento serio, que fue el de Lehman Brothers. Ese fue serio, porque era un terreno desconocido. Ahora, todo lo demás, lo del agosto de 2011, esto no. Entonces, eso es un poco la parte importante. Pero que digo, que a lo mejor se puede ver con sentido, no se imagina usted lo difícil que es para millones y millones de inversores. Y entonces, precisamente, qué suerte que sea así, porque si todos los inversores del mundo fueran racionales en todos y cada uno de los momentos, siempre las cosas estarían a su valor. Si estuvieran a su valor, nadie podría ganar dinero en los mercados más allá de lo que suben naturalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, no trabajaríamos, o sea, no sé qué haríamos, ¿eh? Porque si todo el mundo estuviera siempre bien. Hay una frase esta que dice que el mercado es soberano, siempre tiene razón, esta me hace mucha gracia.
Si era soberano, el precio de los pisos en España en el año 2007 era correcto, ¿no? Y si era soberano, el precio de las tecnológicas en el 2000 era correcto. Y si era soberano, cuando el IBEX valía 5.000, cotizaba 5.000, era correcto. No, los precios en todos los mercados, sea materias primas, sea la vivienda, sea los mercados financieros, oscilan mucho más que el valor de las cosas. Y en detectar esta diferencia y aprovecharla está la rentabilidad. Si les parece bien, pasamos ahora a tomar un refresco.